Cómo una niña abandonada en un orfanato llegó a redefinir el concepto del lujo. Esta es la historia de una mujer que no solo desafió su destino, sino que transformó para siempre el mundo de la moda. Hoy, en Camino a la Fortuna, nos adentraremos en la vida de Coco Chanel, la visionaria que pasó de la pobreza más absoluta a ser un nombre inmortal en la alta costura. Desde su humilde infancia hasta la creación de un imperio que sigue siendo sinónimo de elegancia y sofisticación, Chanel no solo construyó una marca, sino un legado. Acompáñanos a descubrir cómo esta mujer superó cada obstáculo que la vida le puso, rompiendo moldes y redefiniendo lo que significa ser una mujer exitosa. Desde los pasillos de un orfanato hasta los salones más exclusivos de París, la historia de Coco Chanel es un verdadero testimonio de resiliencia, ambición y visión. ¿Qué secretos esconde esta leyenda de la moda y cómo transformó su vida en una de las fortunas más influyentes del mundo? Gabrielle Chanel nació en 1883, en una familia marcada por la pobreza. Su infancia fue todo menos sencilla. Tras la muerte de su madre, una enfermedad se la llevó cuando Gabrielle apenas era una niña, y su padre decidió abandonar a sus hijos, dejando a Gabrielle en un orfanato. Allí, entre paredes frías y reglas estrictas, la joven Chanel empezó a forjar su carácter, aprendiendo a ser resiliente en un mundo que parecía haberle dado la espalda. El orfanato fue su primera escuela de costura, pero también su primera lección en soledad. Con el tiempo, abandonó esas paredes monásticas, buscando oportunidades en la vibrante vida de la ciudad. Chanel comenzó a trabajar como costurera en tiendas locales, aunque ese no era su único sueño. En las noches, el brillo de los cabarets la llamó. Fue en estos escenarios donde se ganó el apodo que más tarde sería legendario: Coco, un nombre que adoptó, según dicen, por una de las canciones que interpretaba en los cabarets, aunque algunos afirman que viene de una palabra francesa que significa querida. Sin embargo, la vida de una joven pobre en esos tiempos no era fácil. Chanel conoció de primera mano el estigma de sus orígenes humildes, el desprecio por su pobreza, el rechazo por no encajar en los estándares de la época. Pero en lugar de dejar que esos obstáculos la definieran, los utilizó como combustible para sus ambiciones. Sabía que la vida que le había tocado no era su destino final. Tenía claro que su futuro sería diferente. Era una soñadora, pero también una estratega. ¿Qué fue lo que impulsó a Coco a romper las barreras de su clase social y a desafiar el destino que parecía estar escrito para ella? En 1910, tras años de lucha, Coco Chanel dio el primer gran paso hacia su destino al abrir su propia tienda de sombreros en París. Pero este logro no fue producto de la casualidad. Chanel no tenía los recursos ni los contactos para hacerlo sola. Fue gracias al apoyo financiero y emocional de su amante, Arthur Boy Capel, que pudo materializar su visión. Sin embargo, más allá de la ayuda, lo que realmente destacó fue su audacia para desafiar las reglas establecidas de la moda. En esa época, la moda femenina era recargada, incómoda y asfixiante. Corsés apretados, faldas voluminosas y adornos excesivos que limitaban el movimiento y la libertad de las mujeres. Pero Chanel llegó para romper con todo eso. Sus diseños eran simples, funcionales y cómodos, lo que contrastaba radicalmente con lo que se veía en las calles de París. Con sus sombreros de líneas limpias y elegantes, comenzó a atraer a una clientela que apreciaba su enfoque revolucionario. Este fue solo el comienzo. Chanel siguió experimentando con nuevas ideas, siempre enfocada en liberar a las mujeres de las restricciones físicas de la moda. Uno de sus primeros grandes éxitos fue el vestido negro, un símbolo de elegancia atemporal, que en su simplicidad rompió con la tradición. Chanel entendía que la verdadera sofisticación residía en lo sencillo, no en lo excesivo. Pero el camino no fue fácil. Coco Chanel enfrentó grandes desafíos y riesgos. Al iniciar su marca, no solo estaba compitiendo con los gigantes de la moda establecidos, sino que estaba tratando de cambiar el concepto mismo de lo que significaba el estilo para una mujer. Había quienes ridiculizaban sus diseños, viéndolos como demasiado sencillos o incluso masculinos. Sin embargo, Chanel tenía claro que estaba adelantada a su tiempo. Con cada crítica, se mantenía firme, convencida de que la moda debía adaptarse a la vida de las mujeres, no al revés. Tomar estos riesgos le permitió posicionarse en la industria de manera única, convirtiéndose en una figura de vanguardia. Pero,
¿Cómo logró Chanel transformar esa pequeña tienda de sombreros en el primer gran paso hacia un imperio que revolucionaría la alta costura mundial? El verdadero ascenso de Coco Chanel hacia el estrellato ocurrió en la década de 1920, cuando dio uno de los pasos más audaces de su carrera, la creación de un perfume. En 1921 lanzó al mercado Chanel número 5, una fragancia que no solo rompió moldes, sino que revolucionó por completo la industria del perfume. Hasta ese momento, los perfumes eran fragancias florales, dulces y naturales, pero Chanel número 5 era diferente. Fue el primer perfume creado con una mezcla compleja de esencias sintéticas, lo que lo hizo único. Chanel entendía que una mujer no solo quería oler a flores, sino a misterio, a sofisticación, a poder. Y así nació el que sería uno de los perfumes más icónicos del mundo, que todavía hoy sigue siendo un símbolo de lujo y exclusividad. Pero Chanel no se detuvo ahí. Continuó innovando en la moda, introduciendo piezas que redefinirían para siempre el guardarropa femenino. Los trajes de tweed, inspirados en la ropa masculina, se convirtieron en un sello distintivo de su marca. Chanel tomó un tejido que hasta entonces se consideraba rudo y poco glamoroso, y lo transformó en símbolo de elegancia. Otro de sus grandes éxitos fue el bolso con cadena, un accesorio que liberó a las mujeres de tener que llevar sus pertenencias en las manos, permitiéndoles más libertad de movimiento. Estos diseños no eran solo prendas o accesorios, eran un manifiesto de empoderamiento para las mujeres. Sin embargo, mientras su carrera florecía, su vida personal era mucho más turbulenta. Chanel mantuvo relaciones con hombres poderosos e influyentes que dejaron huellas profundas tanto en su vida como en su trabajo. Boy Capel, además de ser su gran amor, fue una fuente de apoyo financiero y emocional crucial en los primeros años. Luego, tuvo una relación con el duque de Westminster, uno de los hombres más ricos de Europa, quien le permitió entrar en los círculos más exclusivos de la alta sociedad británica, lo que influyó en su diseño de los trajes de tweed inspirados en la casa inglesa. Sin embargo, estos vínculos también le trajeron complicaciones. Su relación con ciertos hombres influyentes generó críticas y rumores, afectando su reputación en algunos momentos. Pero Chanel era una mujer que no se dejaba derrumbar fácilmente. Sabía utilizar las oportunidades a su favor, aprendiendo de cada relación y aprovechando el acceso a círculos poderosos para hacer crecer su imperio. A lo largo de su vida, sus vivencias personales siempre estuvieron íntimamente ligadas a su trabajo. Su visión del lujo, la elegancia y la libertad de la mujer era un reflejo de sus propias luchas, triunfos y relaciones. Pero, ¿cómo logró Chanel mantener su reinado en la moda, incluso cuando todo parecía estar en su contra durante los años más oscuros de la guerra? La Segunda Guerra Mundial fue un periodo sombrío en la vida de Coco Chanel. Durante esos años, la guerra no solo trastocó Europa, sino también su carrera y su reputación. En medio de la ocupación nazi de Francia, Chanel cerró la mayoría de sus tiendas, un movimiento que dejó a muchos preguntándose si su imperio estaba llegando a su fin. Sin embargo, lo que más impacto tuvo en su vida fue su relación con un oficial alemán, Hans Günther von Dinklage. Esta relación la sumió en una controversia que afectaría su imagen por muchos años. En un París ocupado por los nazis, Chanel vivió en el lujoso Hotel Ritz, que había sido requisado por oficiales alemanes. Aunque ella alegaba que su relación con Dinklage era puramente personal, no tardaron en surgir rumores sobre su posible colaboración con los nazis. Algunos incluso sugieren que aprovechó la guerra para intentar recuperar el control total de su marca. Se sabe que intentó utilizar leyes antisemitas para expulsar a los hermanos Wertheimer, propietarios de una gran parte de su negocio de perfumes, incluidos los derechos sobre Chanel número 5, ya que eran de origen judío. Sin embargo, los Wertheimer, previsores, habían transferido su parte de la empresa a un amigo antes del conflicto, frustrando los planes de Chanel. Tras el fin de la guerra, las sospechas de colaboración con los nazis la obligaron a retirarse temporalmente del mundo de la moda y exiliarse en Suiza. Su reputación había sido profundamente manchada y muchos pensaron que su carrera estaba acabada. Sin embargo, en lugar de resignarse, Chanel demostró una vez más su resiliencia y habilidad para reinventarse. En los años 50, contra todo pronóstico, regresó a París y a la alta costura. Su colección fue recibida con escepticismo al principio,
pero rápidamente recuperó su lugar como una de las diseñadoras más influyentes del mundo. A lo largo de estos años, Chanel también luchó por mantener el control de su marca. Aunque había intentado recuperar la totalidad de su empresa durante la guerra, finalmente llegó a un acuerdo con los Wertheimer. Con este trato, no solo mantuvo su influencia creativa sobre la marca, sino que aseguró una parte considerable de las ganancias de Chanel número 5 Cubaco, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas del mundo. Pero a pesar de estos triunfos, la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo logró Chanel, tras uno de los capítulos más oscuros de su vida, volver a consolidar su legado y recuperar el lugar que parecía haber perdido? A los 70 años, cuando muchos pensaban que su tiempo había pasado, Coco Chanel volvió a la cima de la moda con un regreso espectacular. En 1954, después de más de una década fuera de los reflectores, lanzó una nueva colección que redefinió su marca y su legado. Aunque al principio fue recibida con críticas mixtas, especialmente en París, la respuesta internacional fue otra historia. Estados Unidos, siempre atento a lo nuevo y audaz, abrazó su visión con entusiasmo. Chanel demostró que su enfoque de la moda, práctico, elegante y atemporal, seguía siendo relevante en un mundo que cambiaba rápidamente. Su regreso no solo fue un triunfo creativo, sino también financiero. Chanel no solo había recuperado el control de su marca, sino que se había asegurado una posición en lo más alto del mundo de los negocios. Su perfume, Chanel número 5 Co., seguía siendo un éxito rotundo, y los acuerdos que estableció con la familia Wertheimer le garantizaron un porcentaje considerable de las ganancias. Para cuando falleció en 1971, su fortuna se estimaba en decenas de millones de dólares, lo que la convertía en una de las mujeres más ricas y poderosas de su tiempo. El imperio financiero que construyó no solo sigue siendo un símbolo de lujo, sino que también es una de las marcas más influyentes y valiosas del mundo. Los trajes de tweed, los bolsos con cadena y, por supuesto, el icónico vestido negro siguen siendo pilares de la moda contemporánea. Cada uno de estos elementos no solo cambió la manera en que las mujeres vestían, sino también cómo se sentían. Empoderadas, libres y elegantes sin esfuerzo. El impacto de Chanel va más allá de las pasarelas. Su influencia se extiende a la cultura popular, el cine y la percepción moderna de la mujer independiente. Hoy, su nombre no es solo sinónimo de moda, sino de reinvención y tenacidad. Y aunque el mundo ha cambiado mucho, desde los tiempos de Chanel, su legado sigue marcando la pauta en la industria actual. Pero ¿qué hace que una marca como Chanel, décadas después de su fundadora, siga siendo el estándar del lujo y el estilo? La historia de Coco Chanel es un viaje épico desde la adversidad hasta el éxito inmortal. Una niña abandonada en un orfanato, que se negó a ser definida por sus circunstancias y en su lugar, moldeó su propio destino. Chanel no solo revolucionó la moda, sino que cambió para siempre la forma en que las mujeres se ven a sí mismas y se presentan al mundo. Su capacidad para desafiar las normas, reinventarse tras cada caída y mantener el control de su imperio, la convirtió en un ícono del empoderamiento y la independencia femenina. Hoy, su legado sigue más vivo que nunca. La casa Chanel no es solo una marca de lujo, es un símbolo de elegancia atemporal, innovación y resiliencia. Desde sus revolucionarios diseños hasta su emblemático Chanel número 5, su influencia se extiende más allá de la moda, siendo un pilar cultural que sigue marcando tendencias. Coco Chanel dejó una huella profunda en la historia, recordándonos que, sin importar los obstáculos, el verdadero lujo es tener el coraje de ser uno mismo y seguir adelante. Ahora que hemos recorrido su vida y legado, la pregunta es, ¿qué lecciones podemos extraer de la inquebrantable visión de Coco Chanel y aplicarlas en nuestro propio camino hacia la fortuna? Gracias por acompañarnos en este camino a la fortuna. Cuéntanos en los comentarios qué te gustaría ver. No se te olvide darle like y suscribirte en nuestro canal. Nos veremos pronto.